Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En esta ocasión quiero compartirles la forma cómo sacar un estimado de material para cualquier proyecto. Básicamente sea una puerta, o una mesa o cualquier tipo de proyecto, grande o pequeño. Yo les voy a dar una idea. Esta idea es como yo lo hago en particular. Y para todos aquellos que me habían preguntado o que hacen preguntas de cómo calcular el material para hacer una puerta, he leído muchos comentarios y me preguntan, pero ¿cuánto necesitas para fabricar esa puerta? ¿O qué tanto material necesito? Para todos aquellos que tienen una duda, yo les voy a compartir la forma en que yo hago para calcular el material. De esa forma puedes dar tu estimado y también cuando vayas a la tienda no hay necesidad de volver a regresar, ya que si vas la primera vez y no sabes realmente la cantidad de material que vas a requerir para ese proyecto, muchas veces uno tiene que regresar y son pérdidas de tiempo y también inversión en dinero para poner gasolina a tu carro. Aquí tengo unos materiales que ya los corté. Es un proyecto que voy a hacer, es un escritorio y quise aprovechar para compartirles cómo hago para sacar mis estimados de material y también compartirles un poquito cómo diseño y corto los materiales. Aquí tengo el diseño. Este viene siendo el diseño, es un dibujito básico de cómo voy a fabricar este escritorio. Antes de empezar a explicarles detalladamente todo lo que está aquí en el dibujo, debemos de tener en cuenta también el tipo de material que queremos usar. En esta ocasión yo voy a usar puro tubular de 1,5 pulgadas para hacer solamente la base del escritorio, ya que este escritorio va a llevar cajones y va a llevar madera, pero eso ya es otro punto. Bueno, déjenme explicarles un poquito cómo hago yo antes de empezar a hacer cualquier proyecto para saber exactamente qué tanto material y no tener que dar una vuelta u otra a la tienda porque salgas corto en material. Esta es la primera fase, es el diseño simple, se podría decir. Aquí se estaría mirando de la parte de arriba, aquí se estaría mirando de la parte de enfrente o de la parte de atrás, de cualquier forma, y este sería el lado. Ya sea que lo mires de cualquier lado, se va a mirar así, por eso solamente dibujo un lado. En caso de que el otro lado fuera diferente, tendría que dibujar el otro lado también, incluso en esta parte también. Si la parte de atrás se diseñara diferente, también tendría que hacer otro dibujo. Aquí tengo las medidas. Este escritorio va a ser de 51 pulgadas de largo por 24 pulgadas de ancho. Y aquí estoy mostrando que voy a hacer cortes 45 en las 4 esquinas. Aquí en el dibujo de la parte de abajo es el frente del escritorio. Yo lo voy a hacer con una altura de 30 pulgadas y también de una vez marqué la longitud que van a ser las patas. Las patas van a ir de 28 pulgadas y media, descontándoles la 1,5 pulgadas. Anteriormente les había dicho que iba a usar tubular de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas. Aquí, este cuadro que miran aquí le voy a diseñar unos cajones en madera. Yo necesito que adentro tenga 15 pulgadas por 23 pulgadas. Acá en esta parte también igual. Tiene de ancho 24 pulgadas y aquí también marqué esta pieza, que esta pieza va a ser de 21 pulgadas. No necesito nada más que eso para empezar. Ya luego me paso a la siguiente página, que aquí ya es donde diseñé. Se podría decir, hice lo mejor que pude para compartirles el dibujo. Se podría decir un dibujo en tercera dimensión. No sé si lo alcancen a apreciar bien. Aquí ya lo tengo más detallado. Aquí ya figuré todas las piezas que van a llevar corte 45 y les puse su medida a cada pieza. Si pueden mirar aquí, todas las patas, su altura es de 28 pulgadas y media y a todas les puse su medida.
igual. Estos de 21 tengo 3 piezas y también para distinguirlos y mostrarles mejor les marqué con color diferente. Cada color que miran tiene diferente medida y así ya me ubico más fácil con la mirada cuántas piezas necesito de cada uno. Ya una vez con el dibujo hecho y haber anotado todas las medidas en cada pieza, el siguiente paso que hago es sumar todas las pulgadas de todas las piezas. Aquí van a mirar una lista de todas las piezas en pulgadas, las sumé. Y todas las piezas me dan un total de 413 pulgadas. Y como aquí uno cuando va y compra el material se lo venden por pie, lo que hago yo lo divido entre 12 pulgadas, que es lo que es un pie. Un pie es 12 pulgadas y me da un total de 34 pies punto 41. Pero se va a redondear, lo redondeo todo el tiempo y le aplico el 10% básicamente. Aquí estaríamos hablando de 35 pies y más o menos los lineales que venden aquí de tubular te los venden a 20 pies y a 24 pies. Y en este caso estaría usando alrededor de 2 piezas de 20 pies y me estaría sobrando. Quiere decir que es suficiente con 2 piezas, pero si lo estás haciendo para cobrar, tienes que cobrar las 2 piezas completas. Eso debes de tener en cuenta. Ya una vez con las piezas que necesitas, básicamente esto sería todo. Aquí ya sabes realmente el metal que vas a ocupar para tu proyecto. Voy a compartirles también, ya una vez hecho todo tu dibujito y todo, también cuando pasas al proceso de cortado, para no equivocarte o estar diciendo cuál parte va cuadrada, cuál parte va en corte 45, esto también lo hago. Aquí apunto el número de piezas que necesito. Aquí este escritorio es de 4 patas, por lo cual necesito 4 piezas de 28 y media, que aquí está, es donde marqué yo las 4 partes. También voy a ocupar 3 piezas de 21 pulgadas, aquí las tengo marcadas con el mismo color para no confundirme. También voy a necesitar 2 piezas de 51 pulgadas que son para la parte de arriba, aquí están. Necesito 2 piezas de 24 pulgadas que sería para la parte de arriba, los laterales, aquí las tengo. Serían 2 piezas de 16 pulgadas y media, aquí también están, son en la parte de abajo. Es la caja donde vamos a poner los cajones. Y por último serían otras 2 piezas de 24 pulgadas y media, que son estos que están aquí. Estos no les puse color, pero los dejé en blanco a los 2. También una cosa, este dibujito lleva cortes 45. Si miran en la parte de arriba, todas las esquinas llevan cortes 45 y también aquí lo hice notar en el dibujo. Aquí también llevaría cortes 45 y en esta parte de aquí atrás. Cuando hago los dibujos también, al momento de hacer mi lista de las piezas que necesito, cuando voy a pasar a la mesa de corte, esto es ya cuando realmente necesitas hacer tus cortes. Si solamente estás dando un estimado, con esto sería suficiente. Con que saques las pulgadas para sacar el material que necesitas. Pero ya una vez, si tienes el trabajo y estás listo para hacerlo, se necesitan estas otras, necesito esta otra lista. Esta otra lista me va a indicar las piezas que necesito y el tipo de corte que le voy a hacer a cada lado. ¿Cómo identifico yo cada pieza y saber qué corte le voy a dar a cada lado? Yo marco con un cuadro, que significa que va a ser un corte cuadrado en la punta. Marco, como aquí en las 4 patas son piezas cuadradas, le marco doble cuadro, significa de un lado cuadrado y del otro lado también va cuadrado. Las de 21 pulgadas igualmente, cuadrado de un lado y cuadrado de lo otro. Las de 51, esas van a ir a corte 45 en ambos lados. Aquí marqué 2 triángulos, que esto viene representando un corte 45. Las de 24 también serían un corte 45 en ambos lados, que también lo represento con un triángulo.
Y en la de 16,5, ahí solo necesito un corte en 45 en un lado y en el otro lado ocupo corte cuadrado. Por lo cual aquí marqué cuadrado con un corte 45. Igual en los de 24,5 también. En un lado ocupo que esté cuadrado y en el otro lado corte 45. Y así sucesivamente. Tú vas a identificar cada pieza y la vas a ir cortando. Yo todo el tiempo cuando corto las piezas en la máquina, en la sensitiva, es un poquito difícil sacar los cortes 45 perfectos, por lo cual me gusta más usar la cegueta de banda. Yo lo que hago en la sensitiva, solo corto todas las piezas primero cuadradas. Entonces ya aplico el corte 45 con la cegueta donde se requiere. Como aquí corté todas las piezas de una y luego las que requerían corte 45 las corté con la cegueta de banda. Y esto prácticamente sería todo para sacar tu estimado. Y así ya sé la cantidad de material que requiero para cualquier proyecto. Esta es la forma que yo lo hago. Ya una vez habiendo terminado hablar de teoría, aquí les voy a presentar las piezas que ya tengo cortadas. Igualmente, así como están en el dibujo, así las corté para que miraran. Aquí son las 4 piezas de 28 pulgadas y media, cortes cuadrados en ambos lados. Y como les dije, yo las corto cuadradas primero y después, si se requiere, les hago el corte 45. También se los marco aquí nomás con una línea. Eso yo lo entiendo como es un corte recto o corte escuadra. Y cuando es un corte 45, solo les hago una línea así, atravesada, que eso significa que es corte 45. Aquí se puede apreciar. Este tiene corte 45 en ambos lados. Y aquí está una pieza donde la corté en un lado corte escuadra y en el otro lado corte 45. Aquí está la línea que le había marcado para saber que ahí le iba a hacer un corte 45 y aquí está la línea donde le marqué para hacerlo corte escuadra. Esta es la forma que yo lo hago y todo el tiempo me ha funcionado. Espero y te sirva para todas aquellas personas que me habían preguntado cómo sacar los estimados de material. No voy a hablar de estimado de dinero porque es diferente en cada estado, en cada país, y no sé realmente de dónde me estés mirando. Pero sí me gustó compartirte la forma en que yo hago los estimados de material. Espero y te ayude. Y recuerda, si el video fue de tu agrado y te gustó, no olvides dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Y si no te has suscrito al canal, me gustaría que te suscribas y le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos futuros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.